My name is Juventino Chávez. I'm a tour guide, birding tour guide in Manzanillo. I've been in these tours for at least 10 years. Tenemos en específico 472 especies de aves durante el invierno y 45 de ellas son endémicas de la zona y de México, por lo cual tenemos más aves o la similitud de aves que Costa Rica, en un área más pequeña y donde podemos disfrutar de la naturaleza. I'm looking for the best sites where we can find out specific species, because we have swampy lands and mountains not too far from downtown of Manzanillo. The same about the city of Colima. 35 minutes, 1 hour at least, we can find out different species about birds, and we have a very nice area for walking and explore the land, the landscapes around Manzanillo, and specific the birds in our state of Colima. Regularmente se recomienda ir a observar aves en la mañana. ¿Por qué? Porque es cuando las aves salen a proveerse de alimentos, y es cuando es más específico el ver las aves en su vuelo, ya que más tarde el calor las agobia un poco y tienden a refugiarse. En la mañana es más recomendable de 7 a mediodía. ¿Ese es el que hace ese ruido? No, ese es una coa ciprina. ¿Te picó, verdad? No, lo siento. ¿Sí ves? Ah. El costo para esta actividad es de $80 o 900 pesos mexicanos por 7 horas. Se incluye transportación y un refrigerio. Los grupos son reducidos, mínimo de 4 personas hasta 10. ¿Por qué? Porque tratamos de no impactar las zonas a visitar y preservar el entorno ecológico. Then, if you are planning to visit us, I suggest to explore the Sierra Madre Occidental. You know, we are located in the middle of the Sierra Madre, but we have very nice foliage about the jungle, because the nature here, in 1 hour we can find out different levels and then different atmosphere about the jungle. This is why they are caves, they are different kind of trees endemic about the western coast of Mexico, and specific in this area of Manzanillo. This is why I recommend you to visit us, enjoy it, and discover part of the nature in Manzanillo.